Juan capítulo 13. En el versículo 3, es lo que dice la palabra. Ahí está hablando Juan 13, 3. Amén. Mira lo que dice la palabra. Sabiendo quién, nuestro Mesías, Jesús. A mí me encanta en hebreo. ¿Cómo es en hebreo? Yeshua, porque es salvación, así es. Sabiendo nuestro Mesías Jesús que el Padre que dice le había dado todas las cosas en las manos y que había salido del Padre, de Dios, y al Padre iba, a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena, dice, y se quitó, ¿qué dice? Su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo, o sea, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, dice, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vea lo que dice ahí, vamos a llegar hasta ahí. Primero que nada, aquí lo que Juan nos está diciendo. Ve qué interesante porque, vea lo que dice el versículo 3. Sabiendo nuestro Mesías, ¿qué dice? Que el Padre le había dado, ¿qué dice? Todas las cosas en las manos y que había salido del Padre, o sea, de Dios, y a Dios iba. Qué importante es para nuestra generación y para cada uno de nosotros tener identidad. Eso es un problema tan pero tan grande que tenemos hoy en día. Personas adultas que se creen animales. Hay niños que se creen adultos. Hay una circunstancia alrededor de todo lo que nosotros vivimos que están tratando o inclusive en algún momento hemos perdido esa identidad de lo que realmente Dios, el papá, nos llamó a hacer. Yo hablaba ahora de mi papá. Yo me acuerdo, y diga, qué importante es el padre para la vida de uno. Yo me acuerdo cuando estábamos en los juegos comunales, ¿se acuerda, Vinicio? Que le ganábamos todos los partidos de básquetbol a ellos, sí. En básquetbol no, en fútbol. Y yo me acuerdo que uno de mis sueños era que mi papá fuera, porque jugábamos en el estadio Allen Rillón y Suárez. Y para uno eso era como jugar en el Estadio Nacional. Y nunca se me olvida que papi tenía que trabajar. Pero como él andaba manejando el taxi para arriba y para abajo, y yo sabía que había un spot, ahí un espacio, que él a veces pasaba y se subía por donde estaba lo que era la cabina, los que conocen aquí el estadio, donde está la cabina de transmisión. Y había una puertica y él conocía a la gente, entonces él se metía por ahí. Y yo estaba jugando el partido, la Mejenga era el defensa, uno de los mejores defensas, por supuesto, en aquel tiempo. Digo el tico antes de que me descompusiera la rodilla. ¿No les ha pasado, no? Y yo estaba jugando y si estaba para este lado, porque no se jugaba de lado a lado, sino se jugaba para este otro lado. Y yo estaba, si estaba en este lado, estaba viendo para allá. Y estaba en el otro lado, estaba viendo a ver si aparecía. Y o sea, yo jugaba como si él estuviera viéndome. Mi sueño era el que él me viera a mí jugando fútbol. Y aunque me viera 5 minutos que pasaba, porque él andaba manejando, para mí eso significaba, no sé usted como hijo, no sé usted como hija, si alguna vez le pasó algo, pero la identidad del padre es tan importante. El asunto es, vea lo que hice y vamos a aprender del Mesías. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué dice? Todas las cosas. Jesús es hijo. Él es Padre eterno, Él es creador, Él es Dios también. Elohim. Él es la misma, ellos son uno. Así lo dice la palabra. No dice la palabra en el Antiguo Testamento, como dice ahí mi hermano. Dios, ¿qué le dice a Israel? Jehová uno es. Y así lo vino a confirmar él. Pero dice que aquí, vea lo que dice. El Padre le había dado todas las cosas
Todo se lo había dado. Y eso no era que ya el Mesías no lo sabía. Empezando el ministerio, si usted lo busca, el Padre le había dicho, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Mesías sabía que el Padre le había entregado todo a él, todo, todo. Él no tenía ese problema, digamos, de identidad. ¿Por qué? El énfasis aquí en Juan es que en medio de esto, el Padre le va a mostrar a los discípulos, una parte que es muy importante, porque a veces como que se extravía a las personas, ¿no? El Mesías aquí, en Juan capítulo 3, está a punto de enfrentar la parte más difícil de su vida, aquí en la tierra. Fue tal la agonía que venía, que si usted sigue leyendo, usted puede ver que el Mesías inclusive le comenzaron a salir gotas de sangre. Y eso médicamente está confirmado, que cuando una persona pasa por algo demasiado, que es demasiado la parte emocional, hay personas que sudan, inclusive sangre. Pero en medio de todo esto, la parte más increíble era que a él se le había dado todas las cosas, pero él tenía que ir a la cruz a cumplir un propósito. Y una de las cosas era que él iba a morir ese día, oiga muy bien, por los pecados suyos, pero por los pecados míos también. Él nunca había pecado, ni nunca pecó. Y increíblemente, en ese momento, donde a él dice la palabra que se le había entregado todo y va a hacer esto, vea lo que hace. Va a tener que ir, como dice la palabra, oiga lo que dice la palabra desde el Antiguo Testamento que decía, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus alquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El Mesías iba, en ese momento pude haber dicho un montón de cosas, pero vea qué increíble lo que él hace, porque todas las cosas se le han dado a él y para él. Él pudo haberse retractado, bendito sea el Padre, bendito Yeshua, que está sentado a la diestra del Padre, que no, gracias, porque él dijo, oiga lo que él dijo, Padre, oiga, él siempre se dirigía al Padre, Padre, oiga lo que le dice, si quieres, si tú deseas, pasa de mí, ¿qué dice? Esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él perfectamente pudo haber dicho no, pero él dijo, a pesar de que tengo todas las cosas, el Padre me dio todas las cosas, no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer tu voluntad. Y en ese momento que están con los discípulos ahí, el Mesías les va a enseñar algo a ellos, muy hermoso, porque Yeshua estando de nuevo, va a enfrentar ese momento difícil. En la cruz, donde él murió, los pecados de nosotros, yo no sé usted, pero viera los pecados míos. ¡Ja! ¿Sabe qué se merecían mis pecados? Dice la palabra que nuestros pecados se merecen la ira del Padre. Pero vea qué misericordia tiene él, que él manda a su Hijo para que muera por tus pecados y para que muriera por mis pecados. Imagínense lo que es recibir la ira del Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra, de todo lo que usted ve aquí, vea, de lo que se ve y lo que no se ve. Y esa ira iba a caer en su Hijo unigénito, el que nunca había pecado. Imagínense. Y él decide, como hijo, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer tu voluntad. Qué hermoso es ver cómo el Hijo se somete al Padre. El Mesías que dice, había salido del Padre y regresaba al Padre, ahí en Juan 13:3. Y la voluntad del Padre era que el Hijo unigénito, oiga, la voluntad del Padre, ¿sabe cuál era? Que viniera a servir y a dar su vida y en rescate por muchos. Él era rey soberano, él es rey soberano. Pero la primera vez que él vino, ¿sabe cómo vino? ¿Cómo vino él? Como siervo. ¿Y sabe qué hace un siervo? ¿Sabe qué hace un siervo? Oiga, es increíble. Él es el dueño de todo el universo, de todo. Y él decide agarrar un paño, tráigame en agua, una vasija, y le voy a comenzar a lavar los pies. A Pedro,
A Pedro. El que lo iba a negar, entró un ratico. Sí, a Pedro. A Juan, junto con el hermano, que eran unos, oiga, tenían un carácter. Si usted tiene problemas de carácter, no se preocupe. Entrégueselo al Padre. Pero Juan, el discípulo amado, cuando usted lee las cartas de Juan y uno dice, wow, qué amor. ¿Sabe cómo le llamaban a ellos? El apodo de ellos. Eran los hijos del trueno. Eran, pero oiga, se encendían, pero sin gasolina. Usted ha visto que hay gente que se enciende, que no me vuelva a ver feo, ¿verdad? Juan y su hermano eran así. Vea la misericordia. Los discípulos habían sido buenos con ellos. El Mesías les dice, ¿sabe qué les dice? Voy a ir a morir en la cruz. ¿Y sabe qué estaban peleándose ellos? En el reino, yo voy a estar a la derecha o a la izquierda. Agarrándose por quién iba a estar a la derecha y a la izquierda. Oiga, los discípulos, en medio de todo esto, mis hermanos, no hay ninguna diferencia de lo que nosotros a veces somos. ¿Yo no? No, yo no sé usted. Yo no sé usted, pero yo, digamos, yo hablo de mí. Qué increíble cómo cuesta a veces con esta identidad que no es la del reino. Nuestra identidad tiene que cambiar y el Mesías llega y dice, yo tengo todas las cosas. Todo me pertenece a mí. Toda, dice la palabra, oiga, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que mis hermanos, en medio de estas cosas, qué ejemplo. Cuando analizamos el Mesías y su identidad, entendemos que esa noche, ahorita que leímos Juan 13, comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa. Es que, si usted ve y esto estudia historia, ¿verdad? Porque uno dice, le lavó los pies. No, es que eso no le tocaba a él. Él era reconocido como un ¿qué? Como un maestro. Un maestro. Le decían rabí. Y usted ve toda la historia. Vaya a ver si un rabí algún día tocó un pañuelo para lavarle los pies a alguien. Era contradictorio ver a uno que se llamaba rabí y lavándole los pies a la gente. Eso no se hacía. Jesús, ¿qué estás haciendo? Porque luego la gente me va a pedir como yo, que soy rabí. Allá decían en ese tiempo, no somos rabí, ¿verdad? Él dijo bien claramente, no le digan a nadie, ¿qué? Maestro. Y a esa gente andaban, no, porque luego me van a decir a mí que le tengo que lavar los pies a aquel muchacho y le voy a los piecitos, ¿verdad? ¿Usted cree? Era el siervo más bajo, era el que limpiaba los pies. Porque en aquel tiempo, imagínense, no crea que no se ensuciaban los pies. Y él llega y él decide, a pesar de que él tiene todas las cosas, él le pertenece y él dice, voy a servir. Y le voy a servir a esta gente que tienen problemas de identidad, que no saben que el reino no se trata de quién está a la derecha o a la izquierda. Voy a servirle a esta gente que me van a negar. Voy a servirle a esta gente que cuando, y eso fue los que se supieron, y los demás corrieron en la noche cuando el Mesías estaba ahí. Mis hermanos, la identidad es tan importante en este tiempo. Pero la parte es, tenemos identidad en el reino. Tenemos esa identidad que el Padre desea que nosotros tengamos. Y que nosotros les enseñemos a esta generación que va para arriba. Porque mis hermanos, no es tarea del pastor, no es tarea del maestro. Dios libre, menos en las escuelas hoy. No, hombres, ¿sabe de quién es tarea esto? De los que nos consideramos siervos del Mesías en este tiempo. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis? De nuevo, empieza y dice, ¿para quién está escrito el libro de Apocalipsis? ¿Quién lo escribe? Primero que nada, es la revelación del Mesías. ¿Y para quiénes son? Para los siervos. Y ahí lo que dice son dulos. Y son aquellos que han entendido y tienen esa identidad. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y llega el Mesías y toma aquel y empieza a lavar los pies a sus. ¿Le afectó a él la identidad eso? ¿Le afectó eso a él? ¿Qué le pudo haber afectado? Él tenía todas las cosas. Él era dueño, él es dueño, señor, rey de todo. Pero la segunda vez que él venga, él no va a venir como un dulo. Él no viene como un siervo. Y esa es la parte que mucha gente está confundiéndose. Porque ahora él viene y viene a gobernar, dice, con vara de hierro. Es el tiempo
que nuestros hijos y nuestra generación y todos ellos, si nunca han conocido a Jesucristo, a Yeshua, lo conozcan como el buen pastor. Pero que nosotros le proyectamos la imagen de quién va a venir. Él dice la palabra que viene montado, inclusive sus ropas vienen teñidas de sangre. Nadie, si no ha leído el libro de Apocalipsis con temor al Padre Eterno, nadie puede decir que la imagen y la identidad de Él va a ser cambiada. Porque, pero yo era muy bueno. Yo era muy bueno allá. No, su identidad viene y viene por una generación y por unos hijos que lo reconozcan al Padre Eterno, pero que hayan reconocido primero que nada su muerte, pero también su resurrección. Amén, amén. Hay mucha gente que se queda solo con la cruz. No, hay que reconocerlo como Rey soberano. En este momento, ¿sabe dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Y yo no sé, mi hermano, ¿verdad? Mucha gente me pregunta, ¿ya estará abriendo los sellos? Ya se estarán abriendo los sellos. ¿Sabe quién abre los sellos? De todo lo que va a acontecer. Y hay gente que dice que es el enemigo. No, hombres, a Él se le ha dado toda autoridad. Él es el que abre los sellos. Mis hermanos, la identidad no la pierda el Mesías. Él fue cordero y manso en su primera venida, pero en su segunda venida viene como un rey poderoso. ¿Y sabe qué viene? Viene por un pueblo que le reconozca y que entienda. Claro, esto no es orgullo, porque entonces yo soy hijo del Rey eterno, ¿verdad? Soy una hija del Rey eterno, amén. Y tenemos que decírselo a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros mientras estamos aquí? Esperamos al Rey. ¿Sabe qué hacemos? Servir. ¿Qué hacemos? Servir. ¿Qué hacemos? Servir. Y usted me dijo, mi hermano, ya vino con eso. En la casa hay cosas que hacer, ¿sí o no? Dice que el primer ministerio, el primer mandamiento con promesa, ¿sabe cuál es? Vea lo que es el padre. ¿Honrar a qué? A padre y madre. A padre y a madre. Sirva en la casa. Papi, no se preocupe. Yo le voy a lavar los trastos hoy. Usted descanse. Llegó el esposo y la esposa todo el día ha estado haciendo cosas en el trabajo, ¿verdad? Todo. Y le dice el esposo, no, mire, siéntese aquí. Yo voy a lavar los trastos. ¡Fabricio! No, yo voy a lavar los trastos. Qué buena esa, Fabricio. Y así viceversa. Venimos a servir, ¿sí o no? ¿Sabes dónde es donde empieza el primer ciclo de bendición, de acuerdo a la palabra? El Padre lo tiene bien claro, en la casa. Amén. Para que, con todo el respeto, yo los bendigo. Hay gente que me dice, Henry, todo. Si usted no sirve en la casa, no sirva aquí. Primero empiece en la casa. Con todo el respeto. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a eso. ¿Sabe cómo servimos? No se preocupe, mi amor, hoy voy a sacar yo la palabra. No la lea hoy, yo voy a leérsela hoy. Hoy estuve leyendo en la mañana, vea lo que el Señor me ministró. Compartan la palabra, matrimonios, o los que van camino a un matrimonio. Porque la identidad es muy importante para estos tiempos finales. No crea que el enemigo está ahí simplemente sentado, no. Nuestra guerra espiritual, primero que nada, la tenemos con nuestra carne. Pero también no podemos obviar que hay un mundo que quiere decirle a nuestros hijos que ellos son X, Z, Y. ¿Nosotros vinimos a qué? A servir. Vinimos a servir y a adorar al Padre. Amén. Qué hermoso. Vea qué lindo, ¿no? Qué día más hermoso. Vea lo que dice la palabra. Entonces, al Señor tu Padre adorarás y a Él solo servirás. ¿Ve qué importante es adorar? Qué importante es adorar. Al Señor tu Padre adorarás y a Él solo servirás. Si quiere apuntarlo, eso está en Mateo 4, Dios. Escogemos hoy a quién sirváis, dijo en el Antiguo Testamento. Pero yo y mi casa, ¿a quién vamos a servir? Serviremos a Jehová. Vamos a servir al Padre Eterno, amén. Vamos a servirlo, amén. Pero que nuestros hijos, son nuestros hijos, tienen esa identidad. Y usted me dice, pero ya Henry, es que a su papá lo iba a ver. No crean que mi papá era perfecto, no, de ninguna manera. Yo no tuve papá. Vieran mi papá lo que fue, vieran lo que es esto mi papá, vieran lo que hacía. Me llevaba al estadio de Saprissa en contra de mi voluntad. Mi papá hizo eso. Porque muchas veces decimos, no tenemos una identidad por culpa de papi, de mami o de mi abuelo.
Los que nacimos de Cristo no somos así. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice la palabra en Romanos. Vamos a Romanos. Porque alguien dijo, no. Oiga, yo le decía a mi esposa, esto era una de las preguntas que yo me hacía hace tiempos. Yo decía, pero ¿por qué Pablo dice eso? Yo lo había estudiado por encimita, lo entendía mucho, pero no lo entendía como lo estudié este fin de semana. Bueno, esta semana. Romanos 8:14. Oiga lo que dice la palabra. Amén. Romanos 8:14. Usted ha tenido un padre disfuncional, no se preocupe. Usted ha tenido una madre y una casa disfuncional, no se preocupe. Téngalo por seguro que esos discípulos posiblemente, por eso los amaba tanto el Mesías. Allá habían casas disfuncionales, tal vez posiblemente. Romanos 8:14 dice, oiga, porque todos los que son ¿qué? Por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Yo ya me arrepentí. Gloria a papá. ¿Sabe cómo trabaja esto? Como en Hechos. Pedro se levanta y habla el Evangelio de Cristo y lo que yo hablaba. Cristo murió por nuestros pecados. Pero no solamente se quedó ahí, sino resucitó. Y ahora Él vendrá. Ese es el Evangelio. Resumido, ¿verdad? Y Pedro les habla y les dice y todo. Y le dice, ahora sí. Levanten su mano, dijo Pedro. ¿Vamos a hacer una oración? No. Ellos, la gente dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué vamos a hacer? El Padre empieza en nosotros. ¿Se acuerda lo que estudiamos? El Padre comienza a hacer en nosotros. Pone algo ahí. ¿Ahora qué hago? Entonces ahora se va a bautizar, se va a arrepentir y va a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario para nuestra identidad. Es necesario. ¿Sabe cómo se dice? Me encanta. El Ruach HaKadosh es el soplo mismo del Padre en nosotros. Y necesitamos esa identidad. Porque oiga lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son estos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora venían unos hermanos y dicen, no, oiga, ese trepón estaba ahí que venía. Pues da miedo, ¿verdad? El trepón ahí arriba, ¿verdad? Cuando uno venía, ¿venía usted confiando en Waze o en quién? En el Padre Eterno. Muchas veces, cuando nosotros somos guiados por nuestros deseos, ¿a dónde vamos? A guindos de esos y peores. Sí, claro. Yo confío en Waze. Pregúntele a Patricia para que vea. Donde me metí una vez, que estaba por toda la juela y entré y pasé por un río. Vieras qué terrible ese día. Me decía mi esposa, pero oiga, el agua pegada en el puente. El cochino, digo, el Waze, nos llevó por unos back roads ahí. Y oiga, caímos en una calle que yo me había pasado. Y cuando yo llegué, el río literalmente pegaba en el puente. Y no podía echar para atrás por confiar en el Waze. Muchas veces en el Espíritu, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, yo primero oré por Patri porque ya se puso nerviosa. Y luego le dije, Padre, yo no puedo echar para atrás. Y toda la gente piteando y todo eso. Eran esos días de esos aguaceros que oiga, parece que se va a inundar toda la tierra, ¿verdad? Y yo comencé a orar y donde pasé, le digo, Padre, aguárdame aquí porque la gente aquí ya se estaba volviendo loca. No podía echar para atrás. Mis hermanos, hay momentos que a veces así nos pasa. Llegamos y somos guiados, ¿por qué? ¿Por el Espíritu de Dios? No. Somos guiados por nuestras emociones, somos guiados por lo que yo quiero. Porque, vean lo importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué? Son hijos del Padre. Vean lo que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba, Padre. Dígalo otra vez, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos del Padre. Entonces, mis hermanos, qué increíble, porque es lo que dice Pablo. Y yo me quedo así. Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente. Y yo no lo entendía. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿La carta es de qué? De los romanos. ¿Sabe a quién le está escribiendo Pablo? A los romanos de Roma. Sí, acá la redundancia. Porque eso es importante entenderlo. Pablo toma algo de la cultura romana, la adopción, y les va a decir a ellos. Por eso yo decía, pero nosotros somos hijos. ¿Por qué dice adopción? Oiga, qué importante. Si tal vez nunca tuviste un papá o una mamá, vea la parte. Vea qué interesante. Vea lo que pasa. Toma Pablo esa imagen. Aquí lo tengo, vea.
iban a adoptar a alguien en la cultura romana, y era tal vez de cualquier otra nación, de Etiopía, digamos, como el etíope, de la Etiopía, cualquier persona de cualquier lugar. ¿Y sabe qué es lo que pasaba en la cultura romana? Lo primero que pasaba, rompía toda relación jurídica con su pasado. Algo muy bien. La persona adoptada perdía todos los derechos legales de la familia anterior. ¿Sabe por qué? Usted dijo, es que la mayoría de estas familias eran familias que tal vez posiblemente inclusive hasta debían cosas. Y usted, al ser adoptado en la cultura romana, inclusive hasta las deudas en algunos casos eran perdonados. Aquí hago un énfasis y un día porque me dijo, mi hermano, yo soy nueva criatura. ¿Sí o no? Me dice, sí. Como soy nueva criatura, ya no pago la pensión. No, eso es una responsabilidad que usted tiene que pagar. No olvides eso. En la cultura romana era porque a muchas familias de estas eran de esclavos. Y entonces venía para acá y perdía, oiga muy bien, toda relación jurídica con su pasado. Pasaba a pertenecer completamente a una nueva familia. ¿Sabe que tenía derechos? Usted nació en la casa, pero él era adoptado, digamos. Entre él y él, aunque fuera adoptado, ya no había diferencia. Él era un hijo legítimo. Y si el padre, para que vea, imagínese, vea el ejemplo, ganaba todos los derechos de la nueva familia, era considerado hijo legítimo. Era igual a uno nacido biológicamente. No había distinción legal. Nadie le podía quitar. En el momento que él era adoptado, nadie le podía quitar eso. Él era de esa familia. Y por ende, ¿sabe qué era él? La adopción era irreversible, completa y legal en todo ese imperio. ¿Y sabe qué era lo más importante? Él era adoptado. Él era, vea, la finca que tenía el papá. No, ahora, aunque él fuera adoptado, él era, ¿sabe qué dice? Coheredero. Coheredero. Entonces, ya entendí lo que Pablo estaba transmitiendo. Hay personas que en algún momento llegamos a Cristo y nos sentimos que no tenemos identidad. Ahora anda mucha gente con páginas de web de allá y que de Israel. Y para que usted sea de la tribu tal, y le hacen un escrutinio y pague todo, porque usted tiene que ser de alguien de Israel. Porque sacan de contexto que en el Apocalipsis dice que él va a venir por ¿cuántos? Los 144,000 sellados. 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces le están haciendo hasta negocio eso. Para ver si usted tiene alguna gotita de alguna tribu. Mis hermanos, Pablo en el primer siglo le está enseñando, usted, en el término legal, ya no eres adoptado, tú eres un hijo, tú eres una hija, tú eres coheredero con Cristo, con el Mesías. ¿Sabe por qué? Él es hijo también. Al que se le dio todas las cosas, lo va a compartir con los coherederos. No vamos a tener la misma función, no, Él es el rey. Pero usted va a gobernar, para empezar, ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1000 años. Murió, tenía 70 y resto años. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Nos ha tocado. Personas jóvenes y personas muy adultas. Pero qué satisfacción espiritual es saber que aquella persona que fallece, porque todos vamos a fallecer algún día, o seremos transformados. Una o dos. Cuando esa persona sabe que se bautizó, se arrepintió. ¿Eran perfectos? No, pero estaban buscando de la palabra y ser guiados por el Espíritu. Porque para que sean considerados hijos, tienen que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pablo toma ese pasaje bíblico y oiga lo que dice. Oiga muy bien lo que dice, mi hermano. Oiga. Vamos a leerlo otra vez. En Romanos capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14, estos son hijos del Padre.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero ¿qué sabe qué es lo que pasa? En medio de estas cosas, tal vez no tuvimos un papá o una familia. Usted dice, yo, del barrio latino, donde fui graduado, yo, con todo lo que hice. Yo no tuve un papá que lo fuera a ver como usted al estadio. Yo sé que no. Tal vez ni mamá. Pero sí hay un Padre eterno, dice la palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él con todo. Yo, con lo sucio que soy, sí. Yo, decía yo, con todas las borracheras y con todo lo que yo hice, con lo esclavo que era el pecado, sí. Yo, me está llamando a mí. Y Él me dijo, sí, desde antes de que tú nacieras, te he llamado y te conozco. Tengo un libro, todos los días tuyos contados. ¿Con quién quieres caminar? ¿Con el Padre, que tal vez no conoces? Yo le invito a cada uno de los que estamos aquí, a que si tuvimos primero que nada un padre que no fue papá, perdónelo. Hay cosas que puede hacer uno. Él no podía llegar a todo el partido de fútbol. Pero hayan otras cosas que no los voy a comentar aquí, pero sí me dolieron que también me hizo. Pero yo entiendo que mi identidad, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hizo Yeshua? Esa misma noche, y sabiendo todo lo que le iba a pasar, ustedes, seguro le voy a lavar las patas a ustedes. ¿Qué? Pedro, usted le voy a los callos, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Él sabía en su amor, los amaba a cada uno de ellos. Y entendía que a algunos les iba a fallar, que otros iban a hacer otras cosas. Pero al final, mis hermanos, la salvación y la identidad con el Padre es lo más importante que usted y yo podamos tener. Hombres que estamos aquí, varones, tenemos una misión muy grande. Y es llevar una generación a una verdadera identidad. Y la única manera que se puede lograr es por medio del Espíritu Santo. Es la única manera. ¿Se equivocaron nuestras familias? Sí, claro. Pero hoy es un día y el Padre les viene a hablar a muchas personas. Perdona a tu papá. Ven a mis brazos, no se quede ahí. A otra gente, el papá nos está enseñando a nosotros en este momento es tiempo de lavar pies. Es tiempo de servir. El hijo no se queda ahí llorando diciendo todo lo que me pasó a mí. Yeshua no hizo eso. Él no puso cara de ¿cómo se llama? De víctima. Él fue y hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene la identidad del Padre, usted sabe qué venimos a hacer aquí. Servir. A servir. Me decía, a este montón de malagradecidos, ¿cómo se le ocurre? ¿Y usted no ha sido malagradecido en algún momento? Qué tristeza, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a servir en el reino del Padre? Primero que nada, cerciórese que se haya arrepentido, se haya bautizado. Y tenemos que morir a todas esas obras de la carne que dice la palabra. Tenemos que morir a todas esas obras de la carne. Y aunque fuéramos borrachos, esto, lo otro, gritones, enojones, pleitos, contiendas, todo eso, en el Espíritu Santo Él nos da, que es un espíritu que dice de dominio propio. Hombres, verás qué bonito esta semana cuando yo me puse a hacer este estudio. Porque tenemos una misión tan grande con nuestros hijos y con otras familias. Esposas, tenemos una gran misión. Y es entender que venimos a servir, pero que si nosotros deseamos dar herencia a nuestros hijos y entender que ellos sean verdaderamente hijos, dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu del Padre son hijos de Dios.
Preocúpese por la universidad de su hijo, claro que sí. Preocúpese porque él vaya, no sé, a jugar y todo, disfrútelo, sí. Pero preocupémonos lo más importante, que ellos sean guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Pero usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque ellos están viéndolos a ustedes, nos están viendo a nosotros. Vamos a orar, pongámonos de pie. Papá, gracias. Qué bueno que eres. Qué misericordia tú tienes con nosotros. Si puede, con todo respeto, si puede cerrar sus ojos. Si puede. Vamos a orar, nada más es orar. Oremos al Padre. Y si usted en el transcurso de estos días necesita sanación, necesita charlar de algo que tal vez su papá, su mamá en su casa, si quiere arrepentirse, viene un tiempo hermoso. Nos preparamos para honrar al Cordero que fue inmolado. Y tenemos que preocuparnos nosotros que la familia esté dentro de la casa para estos tiempos finales con la sangre del Cordero en nuestras casas. Yo no le vengo a decir cosas terribles, vengo a decirle la verdad. Y la palabra habla que vienen y vendrán juicios a esta tierra. Pero el Padre nos va a guardar y nos va a proteger. Cierre sus ojos. Y en esta semana el Padre me ponía, dile a los hombres que perdonen a su papá. Perdónelo. Yo sé que a veces cuesta, pero recibe del Espíritu Santo todo lo que tú eres en Él. Y si no lo entiendes, no importa, dile, papá. Pues yo le digo a Él, por eso sabrán ahí y entienden, porque yo solamente le digo, Padre, Padre, Abba, Padre. Porque Él puesto en nosotros un espíritu para que diga, Abba, Padre. Papá, yo perdono a mi Padre aquí. El que estuvo y el que no estuvo. Perdonamos toda identidad falsa que haya querido ingresar a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Toda identidad que no vaya de acuerdo al reino del Padre, la desechamos, deséchala hoy. Tú me llamaste a ser un discipulador de mi casa. Y voy a honrar a mi esposa y voy a honrar a mis hijos y los voy a bendecir llevándolos y sirviendo en mi casa, así como lo hiciste tú, Yeshua. Voy a empezar lavando pies en mi casa. Acuérdate, hombre, tú eres coheredero con el propio Mesías. Pero nadie va a ser exaltado de ninguna manera. El único que es exaltado es el Mesías. ¿Y qué hay de lavar y ser servido y servir cuando el propio Mesías lo hizo? Papá, yo te pido perdón por todos esos enojos, porque rompí el primer mandamiento, que es honrar a papá y a mamá. Niños, jóvenes que están aquí, si hemos en algún momento sido malcriados, que hemos gritado a nuestros padres, hoy pídele perdón a tu papá y a tu mamá. Hoy es el día, hoy es el día. Esos enojos y esas cosas que hay dentro de nosotros nos llevan muchas veces a romper la bendición del Padre. Y Padre, yo te pido perdón. Dígale ahí, hijo, hija, te pido perdón por no honrar a mi papá y a mi mamá.